Gloria a Dios esta noche. Dios es bueno. Dígale al que está al lado suyo: te felicito porque estás aquí en la casa del Señor. Habiendo muchos lugares afuera, pero Dios dispuso poner en nuestro corazón estar aquí en su casa. ¿Cuándo damos gloria al Señor? Porque para el hombre natural esto es locura, ¿verdad que sí? Pero para el hombre que ha creído en Dios, esto es un gozo y es poder de Dios. Poder estar en su casa, hermano, y poder darle alabanzas, darle gloria, darle honra a nuestro Dios. Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Proverbios. Le dije, hermano, que este iba a ser un mes en el cual el Señor va a estar recordándonos la importancia de, hermano, la semana pasada nos hablaba de la importancia de edificar sobre la roca, porque los fundamentos, hermanos, son necesarios dentro de la vida del cristiano para que él pueda desarrollarse siempre de la manera correcta que Dios le agrada. En esta noche yo quiero leer en el libro de Proverbios capítulo 10. Abra su Biblia y vamos a leer, hermano, un verso. Ahí comparta con alguien la escritura para que puedan leerla todos. Y usted mire que lo que vamos a hablar en esta noche está aquí escrito. Y que fue escrito, hermano, y quedó escrito para nuestra enseñanza. Dicen amén. Así que si ya todos lo tienen, digan un amén, así yo leo. Amén, gloria a Dios. Entonces dice la escritura, quiero leer el verso número 25. Cuando pasa el torbellino, mire hermano, qué tremendo este verso. Cuando pasa el torbellino o la tormenta, podríamos decirle, ya no existe el impío. Pero mire lo que termina diciendo. Pero el justo tiene cimiento eterno. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Dele fuerte una ofrenda de palmas al Señor. Le invito a que se una conmigo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que a través de esta palabra Él nos recuerde, hermano, la importancia de nuestros cimientos, nuestro fundamento. Sabemos que es Cristo, la roca eterna, la roca inconmovible. ¿Cuántos dicen amén? Y que todo aquel que crea en esta roca, hermano, jamás será avergonzado. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche hemos leído este pasaje de la Escritura. Creemos lo que tu palabra dice. Creemos, Señor, que aunque el impío deje de existir, Señor, cuando venga el momento del torbellino, tu palabra da una promesa para el justo, que su cimiento es eterno, lo hace permanecer para siempre, Señor, y creemos lo que tu palabra dice. Oramos para que esta noche la luz tuya una vez más alumbre, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, que seamos capaces de comprender el propósito de tu voluntad. Oramos para que a través de tu Espíritu Santo seamos guiados una vez más hacia un pleno y mejor conocimiento en la verdad de tu palabra en Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Es importante, hermano, ver cómo el Señor nos recuerda que los fundamentos del justo son importantes. Yo me recuerdo que hace, hermano, unos meses atrás, o tal vez será un año atrás o más tal vez, pero yo leía y el Señor nos hablaba respecto en el Salmo 11, verso 3, que si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Se recuerda usted? Cuando el Señor nos habló de eso. Entonces, en esta noche yo quisiera hablarle, hermano, de los fundamentos del principio. Muchas veces pensamos que los fundamentos del principio, hay muchas personas que piensan que los fundamentos del principio ya no son necesarios para este tiempo. Pero la Escritura es la misma de ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios es la misma que se utilizó, hermano, en el tiempo de Adán, antes de la caída,
después de la caída. Es la misma palabra que le fue dada al pueblo de Israel, hermano, fue dada a través de los profetas, fue dada a través de su Hijo Cristo Jesús, a través de los apóstoles y ahora a nosotros la iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él está aquí. Dele una ofrenda de palmas al Espíritu de Dios. Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía. Entonces yo veía en este pasaje que el Señor me daba para tomarlo como base, porque el tema de esta noche es fundamentos del principio. Y acuérdese que la semana pasada el Señor nos estuvo hablando, hermano, de que aquel que oye sus palabras y las practica será comparado a un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca, ¿verdad? Vinieron torrentes, hermano, y aquí por eso me impactaba este verso, porque dice, cuando pasa el torbellino, dice, escuche bien, ya no existe el impío, pero dice, pero el justo tiene cimiento eterno. ¿Cuánto damos gloria al Señor por ello? La versión de la Biblia Jerusalén lo dice de esta manera, y quiero leerle estas tres versiones porque verdaderamente me atrajeron bastante y me llamaron la atención para poder sobre esto, hermano, hablarle de los fundamentos del principio, ya que Dios siempre desea Él que se hagan las cosas siempre a su manera de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Uno como padre le da órdenes a sus hijos y uno espera que siempre sus hijos lo hagan a la manera de uno. ¿Verdad que sí, hermano? No a la manera de los amigos, de fulano, de mengano, sino dice, yo te dije que lo hicieras de esta manera y esperaba que lo hicieras de esta manera. Aunque los años pasen, los hijos ya saben de qué manera el padre los ha instruido a ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si a usted lo criaron sus padres o fue criado con alguien, le enseñaron principios, y esos principios usted sabía que cuando iba a estar aquella persona en su casa o usted en la casa de esta persona, usted ya sabía la conducta y la forma en que debía de hacer las cosas, porque habían puesto principios en ustedes. De la misma manera, Dios desde el principio puso principios fundamentales en la vida del hombre que no pueden ser quebrantados. ¿Cuántos dicen amén? El cielo y la tierra, dice, dejarán de ser, pero el que hace su voluntad de acuerdo a su palabra permanecerá para siempre. La versión de la Biblia del hermano Jerusalén dice en ese mismo verso 25 del capítulo 10 del libro de Proverbios. Yo solamente quiero recordarle, hermano, los fundamentos suyos para que usted, hermano, siempre se afirme y se aferre en ellos, porque la palabra de Dios es poderosa. Dígale al que está al lado suyo, la palabra de Dios es poderosa. Y, hermano, no envejece, es la misma que tuvo efecto desde antes, hermano, hoy y para siempre. Es la misma, hermano, que el Señor habló cuando dijo sean los cielos, y los cielos se aparecieron, se manifestaron. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios, hermano, es poderosa. Y la versión del lenguaje Jerusalén dice, cuando pasa la tormenta, ya no existe el malo, mas el justo es construcción eterna. Dígale al que está al lado suyo, tú eres una construcción eterna. Aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque venga el torbellino, aunque quiera levantarse lo que quiera levantarse, Dios ha dicho que tú eres una construcción eterna. Los fundamentos que Él ha puesto en nosotros son eternos. ¿Cuántos dicen amén? La Reina Valera, si usted tiene Reina Valera ahí, lo dice de esta manera: como cuando pasa la tempestad, así el impío no permanece, pero el justo tiene fundamentos eternos. Digan esta noche, yo tengo fundamentos eternos. Dígale al que está al lado suyo, tus fundamentos son eternos, no son variables, no pueden cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso quiero hablarle, hermano, de los fundamentos del principio, porque creo que
estamos ya para terminar un año y necesitamos siempre hacer conciencia, hermano, revisar cómo están nuestros principios, cómo están nuestros fundamentos, hermano, que a pesar de que vengan tormentas, vengan momentos difíciles, hermano, déjeme decirle, si usted permanece en sus fundamentos del principio, usted va a ver al impío destruir y usted va a ver que el justo permanecerá. Y no es que usted le desee al impío el daño, sino que, hermano, está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la escritura dice, retén lo que tienes. Y cuando está hablando de retener, hermano, está hablando de poder aferrarse y afianzar de los principios y de lo que uno ha recibido en el Señor. En el libro de Jeremías capítulo 6, hermano, porque este tema es para que nosotros, hermano, le demos importancia siempre a los principios. Al menos, hermano, yo puedo decirle que yo le doy gracias al Señor por la viejita que me crió, por mi mamá, hermano, la que nos tomó a nosotros, porque, hermano, ella me enseñó buenos principios. Tal vez ella, fíjese que ella no fue estudiada, ella no fue a la escuela, ella no sabía leer, ella no sabía, hermano, ni escribir. Yo me recuerdo que yo la llevaba a la escuela, yo le dije, yo la impulsé a ella cuando ella tenía unos, me imagino que habrá tenido unos sus 70 años tal vez, hermano. Ella tal vez, yo me imagino que yo la impulsé a ella y le dije, mamá, si están dando clases en tal lado a gente mayor, yo la llevo a la escuela y usted aprende ahí, le dije. Y yo me la llevaba a la escuela para que ella aprendiera el abecedario, hermano. ¿Cuándo damos gloria al Señor? Llegaba a la casa, yo le enseñaba a ella, hermano, le decía cómo hacer las letras, fíjese, hermano. Entonces fue una persona que no fue estudiada, pero que me enseñó buenos principios que hasta ahora van conmigo y me bendicen grandemente. Nunca te avergüences de aquellos que te criaron o de tus padres, aunque no hayan tenido un buen estudio, no hayan sido unas grandes personas, pero si te pusieron buenos principios, dale gloria y honra al Señor, porque por esos principios tú eres lo que eres ahora en Cristo Jesús. Entonces Dios también nos ha dado principios a nosotros, hermanos, dentro del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Los principios son aquellas cosas que en el principio, hermano, el Señor nos enseñó a nosotros cómo amarle, cómo buscarle, cómo tener una conducta, hermano, y ser un pueblo diferente. Esos son los principios. ¿Cuántos dicen amén? Y no importan los años que estén pasando en tu vida, en el Evangelio, pruebas, luchas, lo que venga, hermano, tú debes de entender que tus principios en el Señor son prioritarios en tu vida para permanecer hasta que el Señor venga. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor? Entonces, hermano, este tema de fundamentos del principio es para recordarle a usted, hermano, lo que usted ya sabe, pero que muchas veces se nos puede olvidar. Dígale al que está al lado suyo, no te olvides de tus principios. Usted sabe, cuando usted venía a la iglesia y saludaba a todos los hermanos con una sonrisa y hasta los abrazaba, platicaba con ellos, hermano, y ya de repente el tiempo avanza, las tormentas vienen, hermano, mire, ya no quiere saludar a nadie, es el primero que quiere salir corriendo, hermano. Recordemos los principios. Qué lindo es cuando usted comenzó en el Evangelio, ¿verdad que sí? ¿Cuándo decimos amén? Sentarse a comer con los hermanos, platicar con ellos, hermano. Usted compartía sus derrotas, usted compartía sus pruebas, sus luchas, y hay otro hermano lo consolaba contándole que lo mismo le había pasado a él y usted seguía adelante, los discipulados. Y hermano, esos principios no debe de olvidarlos. ¿Cuánto damos gloria al Señor por ello? Sí. Por eso, fíjese, hermano, que los principios no son para ser quitados, porque cuando hablamos de principios hablamos de fundamento, y cuando hablamos de fundamento hablamos de cimientos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted va a entender un poco a través de este tema, porque yo quiero, hermano, dejarle bien claro o recordarle al menos, hermano, que no olvidemos los principios que el Señor puso en nosotros, hermano, para que sobre ellos nosotros edifiquemos cada día mejor. En Jeremías le dije capítulo 6, verso 16, hermano, dice la escritura, escuche bien, el profeta Jeremías al pueblo de Israel,
porque el pueblo de Israel era un pueblo que se tendía a olvidar de sus principios. Hermano, cuando menos Israel sentía, ya estaba en otros caminos. Cuando menos Israel se daba cuenta, hermano, ya estaba adorando a otros dioses. Fíjese, hermano, entonces a través del profeta el Señor le dice en el verso 16, así dice el Señor, paraos en los caminos. ¿Y qué dice? Y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Entonces la palabra está diciendo, pregunten por aquellos senderos del principio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. ¿Y qué dice, hermano? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. Qué tremendo que el Señor viene ahora, hermano, a través de Jeremías y quiere alertar al pueblo a que, hermano, pregunte por las sendas antiguas. Es bueno preguntar, hermano, siempre por las sendas antiguas. Cuando usted no sepa hacer algo, pregunte a un hermano que ya sea conocedor de la Escritura, cómo se debe hacer estas cosas a la manera de Dios. Porque David fue un hombre, hermano, conforme al corazón de Dios. Desde su juventud, escuche bien, yo le podría decir desde antes de su existencia, Dios ya lo había preparado a David para que David fuera conforme a su corazón. Y David fue un hombre que amó al Señor desde su juventud. Llegó a hacerse un guerrero, hermano, mire, uno de los mejores del ejército de Saúl. Escuche bien, llegó a recibir más alabanza que Saúl, ¿verdad que sí? Porque a Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000, y de ahí vino el enojo del rey, ¿verdad que sí, hermano? Pero y David dice que, hermano, era un hombre que le gustaba estar en la presencia del Señor. Él amaba a Dios apasionadamente, pero desconocía también principios. Fíjese, hermano, que nosotros podemos amar a Dios y darnos todo a Dios, pero muchas veces ignorar principios que pueden traer fatalidades a nuestras vidas. Amén. David viene y dispone y dice, traigamos el arca a Jerusalén, ¿verdad? Y usted sabe la historia. David viene y dice, bueno, construyamos un carro nuevo, pongámosles unos buenos bueyes ahí, ¿verdad? Nuevos, ¿verdad? Y subámosla sobre ese carro, hermano. Y preparó los sacerdotes, los trompetistas, todo el pueblo, hermano, mire. Y de repente, usted ya sabe, usted ha leído la historia, pero quiero recordarle un poco la importancia que siempre es, hermano, mire, no olvidarnos de los fundamentos del principio. Por eso Jeremías, el Señor le dice al pueblo, pregunten, párense y pregunten por las sendas antiguas, cómo se debe andar, cuál es el camino, y andad por ellas. ¿Cuántos dicen amén? Todo el pueblo va contento, David va contento, hermano, van saltando, van danzando, van cantando, alabando a Dios. De repente, hermano, una rueda de la carreta se traba. Usted sabe la historia, en una piedra, hermano, mire, el arca está a punto de tambalearse, ¿verdad? Y viene uno de los que van ahí, hermano, mire, y quiere sostener el arca. Y al tocar el arca, porque era el arca de la presencia de Dios, no cualquiera podía tocarlo. Mire, bendita la gracia y la misericordia de Dios, que ahora por medio de Cristo nosotros podemos alzar nuestras manos y poder palpar su presencia muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Pero en aquel entonces, hermano, no con cualquiera. Y cuando aquel hombre vino y quiso sostener, dice que en el momento cayó muerto. Y David se molesta y se enoja y le reclama a Dios por qué razón permitió la muerte de aquel hombre y le echó a perder la fiesta que él llevaba. Porque eso fue lo que pasó. Aquella fiesta se convierte en un velorio. En Guatemala le dicen un tinoco. No sé de dónde viene esa palabra, pero vamos al tinoco, decían, yo no sabe.
o al Tinoc, no sé si al Tinoc o al Tinoc, pero bueno, al velorio. Aquella fiesta se convirtió en velorio. Mire, hermano. Y entonces David, molesto, pregunta y dice: ¿por qué no mejor leemos en los libros cómo el arca debe ser transportada? Entonces David dice: ¿por qué no mejor volvemos a los principios de cuando se estableció el arca y Dios dijo cómo debería de ser transportada? Tus principios en Dios son los que te van a sostener y te van a mantener siempre firmes sobre toda tormenta, sobre todo lo que venga, sobre todo lo que el enemigo quiera traer en contra de ti. Hermano, no te podrá hacer ningún daño porque tus fundamentos son eternos. Tus principios son eternos. Cuando damos gloria al Señor, tus principios no son de aquí abajo, son de arriba. Desde antes de la creación, cuando el Señor nos escogió, puso sus principios en cada uno de nosotros. Por eso quiero hablarle, hermano, de los fundamentos del principio. Porque estamos pasando por etapas muy difíciles que porque miramos que otras personas lo hacen, pensamos que es correcto para nosotros hacerlo. Pero debemos de entender que hay principios para el pueblo de Dios. Hay principios para los hijos de Dios. Cuando damos gloria al Señor. Cuando damos gloria al Señor. Entonces David viene, hermano, y pregunta. Y dice la escritura, hermano amado, que ellos comienzan a leer y se informan y le dicen a David: ¿sabes qué? El problema fue este. Que el carro nuevo está bonito, pero Dios no dijo carro nuevo. Usted sabe que a veces en la iglesia hacemos muchas cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y por eso hay que eliminarlas. Aunque sean bonitas, puede que no sean aceptas delante de Dios. Por eso tenemos que tratar siempre de apegarnos lo más que podamos, hermano, a lo que Dios anhela y desea siempre. Porque Dios no va a hacer su palabra a un lado. Acuérdense que la escritura dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura. Y son 5 etapas que usted puede ver en la Biblia. Usted puede ver el Antiguo Testamento. Usted puede ver los evangelios en el tiempo de Jesús. El libro de los Hechos, donde surge la iglesia. Las cartas apostólicas, hermano amado. Y puede ver el libro de Apocalipsis. 5 acontecimientos que marca toda la Biblia. Y en esos 5 acontecimientos, hermano, son necesarios que vayan apegados siempre, porque esos involucran la mano de Dios, los 5 dedos, los 5 ministerios. Entonces no podemos quitarlos ni desprenderlos y tomar solo algo que nos corresponda, porque todo es para la unificación de lo que Dios quiere hacer para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, volvamos a lo de David. Entonces David viene y le dice: hermano, no, el arca está escrito que debe ser transportada sobre los hombros. Mire, hermano, cómo deben de prepararse los sacerdotes, etcétera, hermano. Y total de que viene David y dice: bueno, entonces si así está escrito, así hagámoslo. Y entonces nos damos cuenta que cuando ya la segunda vez David trata de transportar el arca a Jerusalén, ahora sí los sacerdotes lo llevan sobre los hombros y no pasa absolutamente nada. Antes bien, la gloria de Dios se manifiesta y trae bendición sobre todos ellos. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Porque los fundamentos del principio son aquellos que nos van a reafirmar en nuestra vida. Que aunque pasemos por momentos difíciles, tú sabes que te sostienes en aquel que es poderoso para guardarnos por el poder de su palabra. Dígale al que está al lado suyo: tus fundamentos son eternos. Dígale: eres una construcción eterna en Dios. Cuando le damos gloria al Señor. Y por eso, hermano, el Señor traía esta palabra. Y todo esto enlaza, hermano, a lo que la semana pasada el Señor nos hablaba de aquel hombre sabio que edifica sobre aquella roca. ¿Me entiende, hermano? Pero vamos a hablar un poco más, hermano, el por qué razón es importante siempre, hermano, mire,
tener los principios fundamentales, hermano, como cimientos, como fundamento en cada uno de nosotros, hermano, porque le dije que el principio es un cimiento, es un fundamento, es, hermano, algo que se usa para fundición o para poder sobreedificar. Entonces, los cimientos o el fundamento es necesario. Esta palabra lo que va a hacer, hermano, en cada uno de nosotros es cimentar nuestras vidas. ¿Cuántos queremos estar bien cimentados en el Señor? Que usted tenga buenos cimientos, que aunque venga el torbellino, hermano amado, usted sabe que sus cimientos son buenos, hermano. Mire, es más, no importa lo que vengan sismos, vengan torrentes, vengan torbellinos, sus cimientos son eternos y lo van a mantener firme. ¿Cuándo le damos gloria al Señor? Por eso es que estamos en pie todavía. No porque seamos los mejores, sino porque Él puso buenos cimientos en nosotros. Si no fuera por los cimientos que hay en nosotros, esta casa estuviera ya deshecha y destruida. Pero dele gloria al Señor, porque los cimientos que usted y yo tenemos son eternos, son inconmovibles, permanecen para siempre. ¿Cuándo le damos gloria y honra al Señor? Le mencionaba anteriormente, hermano, las 5 etapas que miramos en la Biblia nosotros, lo que es el Antiguo Testamento. Diga Antiguo Testamento. Si desechamos, hermano, el Antiguo Testamento, sería como decir no tenemos interés en cómo Dios hizo la creación. ¿Sí me entiende? Y la Biblia hasta hoy en día, Génesis capítulo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Establecen el señorío, el dominio y el poder de Dios sobre todas las cosas que Él fundó. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, el Génesis es un libro, hermano, donde nos habla a nosotros, escuche bien, de la creación. El Génesis es donde nos habla a nosotros el inicio de fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Noé por la fe construyó un arca, ¿verdad? El Génesis capítulo 12 nos habla de un Abraham que es llamado y por la fe sale. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podemos, hermano, hacer a un lado esa parte del Antiguo Testamento. Usted sabe, el libro de Éxodo es un libro, hermano, que nos bendice mucho, porque es un libro que habla, hermano, de todas las plagas que Dios, hermano, llevó sobre los egipcios, cómo el Señor liberó al pueblo de Israel con mano fuerte y poderosa de Egipto, cómo abrió el mar. Cuando damos gloria al Señor, cómo el Señor destruyó a Faraón y a su ejército. Le estoy hablando un poco de principios fundamentales, hermano. Cuando damos gloria al Señor, porque los tiempos, hermano, están poniéndose cada vez más difíciles. Y los tiempos difíciles no es para los que pierden el tiempo, sino para los escogidos. Porque la artimaña del enemigo es levantarse y querer engañar, y si es posible, dice, aún a los escogidos. Entonces, si usted es un escogido, amado hermano, tiene que estar alerta, tiene que entender siempre que sus fundamentos son eternos, sus fundamentos del principio lo van a sostener siempre firme. Cuando damos gloria al Señor por ello. Y usted mira también, hermano, en el Antiguo Testamento habla de los profetas, hermano. No puedo entrar mucho en ellos, si no, no salimos esta noche. Pero lo que quiero, hermano, así a largos rasgos es entender que el Antiguo Testamento está dado ahí y está puesto ahí, hermano, mire, como un fundamento para que nosotros tengamos, como dice la Escritura, estas cosas quedaron escritas para que nosotros aprendamos de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Y qué lindo es cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve las cosas grandes que Dios ha hecho, ¿verdad que sí, hermano? Y de repente usted mira en el Nuevo Testamento, hermano, usted encuentra ahora los evangelios, ¿verdad que sí, hermano? Y usted encuentra los evangelios. Y los evangelios son aquellos, hermano, que manifiestan ahora la vida de Dios. El verbo, o sea, la palabra se hizo carne, ¿verdad que sí, hermano? Tomó cuerpo, hermano, mire, y habitó en un cuerpo y manifestó la vida de Dios entre nosotros. Y por eso dice el apóstol Juan, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito.
Entonces, hermano, los evangelios es donde el mismo Señor viene, escuche bien, a manifestar, hermano, la propia vida de Él, enseñarnos a nosotros que sí se puede vivir una vida a la manera de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, esa es la segunda etapa que usted puede ver, los evangelios, hermano amado. No podemos eliminarlos tampoco, hermano, de la vida cristiana, porque nos enseñan las cosas de Jesús. Jesús le dice a los discípulos: ejemplo yo les he dado para que ustedes hagan también. Jesús le dice en la gran comisión a los discípulos: id y predicad este evangelio, dice, a toda criatura. Diga, a toda criatura. Y este evangelio llegará a toda la tierra. No está hablando de solo los judíos, no está hablando de solo el pueblo de Israel, dice toda la tierra, dice, dice, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas estas cosas que yo les he dicho. En otras palabras, le está diciendo: no se les olviden a ustedes los fundamentos que yo les he instruido, para que sobre ellos ustedes pongan estos fundamentos y sobre ellos sean edificados. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces vemos ahí la función de, hermano, los evangelios es, hermano, manifestar la realidad del poder de la vida de Dios, de aquel Dios que habitó entre nosotros, hermano, y hizo milagros, sanidades. Cuando damos gloria al Señor, resucitó muertos, multiplicó panes, peces, hermano. Ahí usted puede leer los evangelios, usted dice: wow, qué tremendo es el Señor que yo tengo. Cuando le damos gloria al Señor. Miremos la tercera etapa, que es el libro de los Hechos. Diga, libro de los Hechos. ¿Vea? Y usted sabe que dice libro de los Hechos de los Apóstoles, pero sí, eso es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque cuando usted mira, usted se da cuenta que las acciones que hacía era el Espíritu Santo. Es el libro donde, hermano, usted lee, hermano, en el capítulo 1, hermano, mire cómo el Señor Jesús les dice que no se vayan a ningún lado, que se queden en Jerusalén quietos hasta que sean investidos de poder, sean llenos del Espíritu Santo, hermano. Mire, le estoy hablando fundamentos del principio. Diga, fundamentos del principio. Quiero dejárselo claro en su corazón. Porque yo no sé, hermano, pero el Señor conoce a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor quiere recordarte que tus cimientos son eternos. Y que no te preocupes de lo que pueda, hermano, mire, torbellinos o tormentas o ríos o torrentes que puedan azotar otras casas. Si tú tienes, hermano amado, los fundamentos del principio, no sufrirás ningún daño. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por ello? Sí, me imagino que ese es el propósito de Dios, hablarnos esta palabra. Yo solo estoy obedeciendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Sus fundamentos son eternos. Sus fundamentos lo van a sostener. El impío va a perecer en el momento del torbellino, pero usted y yo vamos a permanecer, porque sus fundamentos de Él son eternos y están en nosotros. Ahora estamos en el libro de los Hechos, hermano, mire, y es ahí el derramamiento del Espíritu Santo. Es ahí, hermano, mire, el surgimiento de los apóstoles. Escuche bien. Es ahí, hermano, mire, donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo de una forma, hermano, sobrenatural. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces ya hablamos del Antiguo Testamento, ya hablamos de los Evangelios, hablamos del libro de los Hechos, hermano amado, mire, y luego de eso entran las cartas apostólicas. Diga, cartas apostólicas. Porque era necesario poner fundamentos del principio. Era necesario, hermano, que el hombre conociera y palpara la realidad de la vida de Dios. Era necesario que el hombre fuera lleno del poder del Espíritu Santo, para que ahora entrara a un orden divino de Dios. Porque las cartas apostólicas son las que nos enseñan a vivir una conducta de vida que Dios quiere y que Dios se agrada. Las cartas apostólicas son aquellas que nos están preparando a nosotros, la esposa del Cordero. Cuando damos gloria al Señor, están preparando a la iglesia, a los santos, para ser levantados en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las cartas apostólicas son aquellas que ahora están formando, hermano amado, a cada uno de nosotros los santos. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y ahora pasemos a la quinta etapa, que es el Apocalipsis. Ahí es, hermano, donde está el libro de las culminaciones de todo aquello que está escrito, que había de pasar, que está pasando y que tendrá que pasar, para que en el tiempo final
Él reinará por siempre sobre toda la tierra, Rey de reyes y Señor de los señores, el alfa, la omega, el principio y el fin. Estos 5 elementos son necesarios, hermano, como un buen fundamento para nuestra vida cristiana. No podemos eliminarlos. Como que usted tenga 5 dedos en su mano y quiere eliminar uno. ¿Verdad que no, hermano? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces dígale que está al lado suyo: tus cimientos son eternos. Aunque te digan que eres loco, aunque te digas que ahí te vas a morir sin nada en la iglesia, no, tus cimientos son firmes, son verdaderos, son eternos. Abraham anduvo tras una tierra, dice, pero hermano, poseyó aquella tierra, se paró sobre aquella tierra, escuche bien, pero él dice que no buscaba esa tierra, él buscaba la patria que estaba en el cielo, que Dios tenía preparada para él, y se la dieron, hermano. Cuando damos gloria al Señor. Qué triste es buscar todo aquí abajo y que allá arriba no te den nada. Que abandones todo lo de Dios aquí abajo por atender tus negocios y tus intereses personales, y que cuando llegues arriba, hermano, tu salvación ahí está, no hay problema, no la has perdido, ¿verdad? Pero galardones. Jesús dijo: voy a preparar morada, voy a preparar lugar. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cómo le gustaría a usted tener una casa aquí abajo. Pregúntele a que está al lado: ¿cómo te gustaría tener una casa aquí abajo? Yo no sé. Pero usted sabe que a veces uno es exagerado, ¿va? Fío la doña, ¿verdad que sí? Quisiera tener tantos cuartos, tantas habitaciones, que las limpiara fuera bueno, ¿va? Ay, ya le tiró, dice el pastor, ¿verdad? No. O el hombre pues quisiera tener uno con 12 garajes ahí para tener 12 carros ahí, ¿verdad? Número apostólico ahí, ¿verdad que sí, ¿verdad? Es para que no se sientan las hermanas, ¿verdad? Decir, con nosotros la tiene el pastor. Pero Jesús dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre. ¿Qué dijo Jesús? Hay muchas moradas, hay muchas mansiones, hay muchas habitaciones. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿No quiere usted que allá le den su buena mansión, hermano? Dígale que está al lado: yo deseo que allá te den una buena mansión. Porque si te la van a dar allá, no la vas a tener que limpiar, ángeles limpiarán por ti. Recibo, dicen, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto, hermano? Porque es importante que como iglesia nosotros entendamos, hermano, que aunque estamos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Jesús dijo a aquella gente con la que hablaba: ustedes son de abajo, yo no soy de abajo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted sabe que usted es de arriba, hermano, siempre la gente que piensa solo en las cosas de abajo va a llevar la contra con usted. Y le va a decir: poné los pies sobre la tierra, que aquí así es. Entonces dígale usted: es que tú eres de abajo, yo soy de arriba. Tú pon los pies sobre la tierra, yo tengo los pies sobre la roca, dígale usted. Cuando dicen amén, porque así es una realidad. Entonces, hermano, mire, dice la Escritura que todas las cosas que ahora vemos y existen, el Señor las fundó con su mano. Cuando damos gloria al Señor. Ahora, si quiero recordarle esto es, hermano, porque necesitamos siempre tener claro, hermano, que todos los principios fundamentales que están dentro de nosotros, cristianamente hablando, Dios los puso en nosotros y son eternos, son inconmovibles, no son variables. ¿Cuántos dicen amén? No son hoy buenos y mañana malos, hermano, sino ellos permanecen para siempre en cada uno de nosotros. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Esdras fue un hombre, hermano, mire, fue un hombre que
que nos enseña mucho. Cuando usted lea el libro de Esdras en su casa, hermano, dice que fue un hombre que, hermano, mire, él dispuso en su corazón, dice, mire, hermano, a estudiar, a aprender la palabra del Señor. Y dice que como Esdras era un hombre entendido en las escrituras, hermano, mire, cuando se hacía algo, hermano, decían, vamos a preguntarle a Esdras, porque Esdras sabe cómo hacer las cosas a la manera de Dios. Esdras conoce los fundamentos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Cuando tú pidas consejos, pide consejos a alguien que conoce los fundamentos, que te muestre los fundamentos, que te enseñe los principios de los fundamentos, y que esos principios fundamentales le han sido efectivos en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, hermano, mire, que nosotros, hermano, en estos tiempos finales, hermano, examinemos nuestros fundamentos. Como le dije, ¿cuáles fueron los fundamentos de aquel principio? A una iglesia se le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Vea que sí, hermano? ¿Y qué le exigieron que tenía que hacer? Arrepiéntete, mira de dónde has caído. ¿Y qué le dijo? Y comienza a hacer las primeras obras. Quiere decir que tenía que hacer obras. ¿O no dice así? Así dice, hermano. Mira, le dice a otro de otra iglesia, tú tienes nombre de que vives, pero yo te conozco que estás muerto. ¿Cuándo dicen amén? Por tanto, le dice, te aconsejo. Mire, todavía Dios en su misericordia le aconseja que hagas. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces nos habla, hermano, fundamentos del principio. Diga, fundamentos del principio. Dios es un Dios que siempre, hermano, nos tiene activos a nosotros para hacer buenas obras que Él preparó de antemano. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que a través de las obras sus hijos manifiesten, hermano, la gloria de Dios aquí a los hombres en la tierra. Y entonces yo quiero darle estos versos, al menos, hermano, como fundamentos. Usted ya los conoce, pero quiero dárselos porque el deseo de Dios a través de esta palabra es cimentarnos bien, que seamos bien construidos, hermano amado. Mire, que seamos bien establecidos, bien formados. De ahí viene la palabra yashad en el hebreo: fundar, fundamentar, construir, hermano, mire, afirmar bien. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Que aunque vengan vientos, que aunque venga lo que venga, hermano, usted no tenga ningún temor. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Ningún temor. Diga, ningún temor. En el Salmo 89, verso 11, dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra. ¿Y qué dice, hermano? El mundo y todo lo que en él hay. ¿Qué dice, hermano? Tú lo fundaste, tú lo cimentaste, tú lo estableciste. Todas las cosas son sostenidas por el poder de su palabra. Cuando damos gloria a Dios. La Biblia dice que por Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, porque Cristo es nuestra roca inconmovible. Por eso hemos sido llamados a edificar sobre esa roca. Conocer nuestros cimientos, hermano, mire, a afirmarnos en ellos, dejarnos formar por ellos, hermano amado, mire, porque qué tremendo es. ¿Alguna vez usted se metió en problemas con su familia porque hizo algo cuando estaba pequeño, hizo algo que su mamá le había dicho, su papá le había dicho que no lo hiciera, y usted lo hizo a la manera de sus amigos y le fue mal? A mí un montón de veces, hermano. Por eso le dije que me caía. Y lo peor es que como uno es el tremendo, mire, aplíquelo en el ámbito espiritual en la iglesia, ¿verdad que sí? A veces. Cuando yo me crié, yo era el tremendo de la casa. Y le digo esto porque en mi conciencia yo nunca fui tremendo, yo fui el más santo, mire. Pero cuando hablo con mi hermana y nos recordamos allá en Guatemala y nos recordamos de nuestra infancia y todo con ella, hermano, es que me dice ella, es que vos eras tremendo, me dice. Por eso mi mamá te pegaba mucho. Y entonces en mi conciencia yo tenía que era el mejor, el más pequeño, y que nadie me quería, y por eso solo a mí me pegaban. Ahora aplíquelo en el ámbito cristiano.
no me quieren y por eso solo conmigo la agarran. Y el problema era yo. Ahora que soy viejo, entiendo y digo, a la de veras, tenía merecida yo las sacudidas, no de la manera que me las dieron, pero sí. Pero hermano, eran principios que nos ponían a nosotros, ¿verdad, hermano? Por ejemplo, cuando uno está pequeñito, lo primero que le dice, no juegue con el fuego, ¿verdad que sí? Y como que le dijeran, lo primero que haz es juega con el fuego, ¿verdad? Y lo primero que uno hace es quiere probar qué es el fuego. Agarra un papelito. Yo hasta hacía los avioncitos, hermano. Mire, ahora me viene, porque me daban. Hacía un avioncito así de papel, hermano, mire, y lo ponía en el fuego y se está quemando el avión. Y no sabía si podía hacer un incendio en la covacha, hermano. Imagínense vivir en una covacha usted y tira eso, hermano. Las pocas cobijas y las casas de cartón se queman. Y entonces uno entiende ahora por qué le daban a uno, ¿verdad que sí? Pero esos principios ahora nos sirven, hermano. Mire, hasta hoy en día, a cualquier casa que llego, buenas tardes, Dios les bendiga, muchas gracias, buen provecho. ¿Cómo está, hermano? Porque fue lo primero que nos enseñaron en principio, a saludar. No como los patojos de hoy en día, hermano. Entran aquí a la iglesia, se sientan, se van. Usted no sabe si vinieron al culto o a qué vinieron, a pajarear, pero entran y se van. Y no solo los patojos, a veces también hay adultos así. Por eso le dije los principios cristianos cuando usted entraba, ¿verdad que sí, hermano? Y saludaba a la hermana. Ah, qué bueno, ahí está el hermano, Dios le bendiga, hermano, qué bueno. En el frío, ahí sirviendo al Señor. Y hoy ni lo quisiera ni ver, no. Esos principios tenemos que conservarlos, hermano. Esos principios de hermandad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, de ser agradecidos que hay otros sirviendo, hermano, mire, de ser agradecidos que podemos venir a la casa del Señor, que hay un lugar de refugio cuando damos gloria al Señor. Esos principios que sabemos, hermano, que si buscamos su rostro, hermano amado, mire, y nos humillamos delante del Señor, su mano poderosa nos exaltará cuando fuere su tiempo, cuando damos gloria al Señor. Esos principios que cuando vienen momentos difíciles, tú decías, clama a mí y yo te responderé de tu palabra. Señor, aquí estoy. Señor, no te voy a soltar hasta que no respondas. Principios, hermano amado. Porque dice que los cielos, la tierra, el mundo y los que en él hay, dice, tú los fundaste. Salmo 102, verso 25. Desde la antigüedad, ¿qué dice, hermano? Tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Mire, primero dice, él fundó todas las cosas. Ahora aquí el Salmo 102, verso 25 dice, son obra de tus manos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Proverbios 3:19 dice, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Quiere decir que fundó las cosas, son obra de sus manos, y todo lo hizo con inteligencia y con sabiduría. Cuando damos gloria al Señor, porque todo lo que Dios lo ha creado, lo ha hecho de esta manera. Nos hizo salvos por medio de su Hijo Cristo Jesús, hermano, mire, pero a Cristo Jesús lo hizo sabiduría y poder de Dios, para que en nosotros ahora habitara la sabiduría de Dios, y ahora nosotros podamos tener la mente de Cristo. ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? Porque con la mente de Cristo se entienden los principios de Dios, principios fundamentales. Miren lo que sigue diciendo aquí en Isaías 48, verso 13. Dice, ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Manifiesta, hermano, mire, la mano del Señor poderosa fundando la tierra, y manifiesta la diestra del Señor, hermano, mire, poderosa también, extendiendo los cielos cuando los llamó.
Dice, cuando los llamo, comparecen juntos. Mire, hermano, por eso es que cuando el Señor habla en ciertas ocasiones, dice, y hablo a la tierra y a los cielos como testigos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él creó todas las cosas, mire, hermano, Él fundó todas las cosas. Y por eso le estoy recordando estos principios fundamentales en esta noche, hermano, porque el Señor me traía, hermano, a memoria que son tiempos difíciles lo que la iglesia está por pasar. Y eso, hermano, créame, usted tal vez dirá, usted lo está diciendo, pastor, pero hermano, yo he oído otros ministros, mire, hermano, de ministerios reconocidos, hermano amado, apostólicos, que cuando yo oigo, hermano, mire, me estoy dando cuenta que es el mismo espíritu, no solo nuestro apóstol. Ahí el otro día, hermano, escuchaba un mensaje de hace el domingo pasado fue, hermano, ese mensaje que el apóstol de Honduras, de Benecer, dio en la iglesia central, que estuvo de invitado en la iglesia de Inglewood. Y cuando yo lo escuchaba, hermano, mire, yo le dije, Señor, le di gloria al Señor, le dije, gracias, Señor, porque lo que este hombre está hablando allá en la iglesia central, tú no lo has estado hablando aquí en estos días. Si usted lo pudiera escuchar, usted se va a dar cuenta que es lo mismo, hermano. Mire, el mismo espíritu alertando a los santos, el mismo espíritu diciéndole a los santos, hay tiempos difíciles, que muchos se desvían de la verdad, en los cuales nosotros tenemos que estar alertas. Y por eso el Señor nos está hablando de los principios fundamentales, porque Dios es el mismo ayer, hoy y es el mismo de siempre. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Mire, quiero terminar en esto. Usted y yo sabemos que en el tiempo de Salomón construyó un templo, pero que, hermano, al transcurso del tiempo, hermano, por Israel siempre abandonar al Señor, Dios los entrega en manos de enemigos, destruyen aquella casa, hermano, mire, y todo. Pero de repente, hermanos, vienen y el Señor levanta en los tiempos de Nehemías a reedificar la ciudad. Usted ha leído el libro de Nehemías, ¿verdad? O el libro de Esdras, léalos porque son apegados en el mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces está ahí, hermano, ahora Nehemías, como también está Esdras, pero más vamos a leerlo en Esdras. Ahora, hermano, aquel templo tiene que ser restaurado, pero lo tremendo de esto es, por eso quiero traerle estos pasajes que le voy a dejar, porque dice que lo primero, escuche bien, lo primero que Esdras en el tiempo de Nehemías hizo, antes de comenzar a reconstruir la casa de Dios, lo primero que hicieron fue restablecer los cimientos de la casa. Diga, cimientos de la casa. Por eso esta noche usted pregúntese cómo están sus cimientos, sus fundamentos, hermano. Los cimientos de su casa tienen que estar bien sólidos, bien firmes, porque si le leí Proverbios es porque el Señor me dijo, ustedes tienen fundamentos eternos. El fundamento que yo puse en ustedes es un fundamento eterno, no solo para este tiempo, sino para el siglo venidero. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Es un fundamento que los va a mantener firmes, aunque al impío se lo lleve el torbellino, el justo permanecerá, porque su fundamento es eterno. Es inconmovible, no va a ser movido tan fácilmente. Pues por eso quiero dejarle al menos estos versos, para que al llegar a su casa usted los lea y se va a dar cuenta que en ese tiempo de la reconstrucción, hermano, mire, de la restauración de Jerusalén, de la muralla, de la casa del Señor, hermano, mire, lo primero que trabajaron fueron los cimientos de la casa. Los cimientos, mire, hermano, de la muralla. O sea, no puedes tú comenzar arreglando por fuera si lo de adentro no está bien cimentado. No puedo hablarte de un evangelio de apariencia si internamente todavía en los cimientos tenemos que arreglarlos. ¿Cuánto damos gloria al Señor por ello? Y dice en la escritura en Esdras capítulo 2,
en el verso 68, dice: y algunos de los jefes, ya vamos a terminar, algunos de los jefes de las casas paternas, cuando llegaron, mire hermano, cuando habla de los jefes de las casas paternas, estaba hablando de los líderes familiares. ¿Cuántos líderes familiares hay acá? Dice: y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, ¿qué dice que hicieron? ¿Está leyendo conmigo? ¿O todavía está buscando Esdras? No lo busque en Apocalipsis porque no está ahí. Esdras 2:68, ¿lo tiene? Dice amén. Yo quiero que usted lea ahí. No se preocupe, no le voy a pedir ofrendas. Ahí está escrito, pero no le voy a pedir ofrendas. Pero dice: hicieron ofrendas. ¿Lo está leyendo conmigo? Hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla. ¿Qué dice? Sobre sus mismos cimientos. Cuando Jesús vino y establece el evangelio del reino de Dios, los establece sobre los mismos cimientos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dice: hermano, mire, ustedes habéis leído, en la ley está escrito, ¿verdad?, que hay que amar a tu prójimo, ¿verdad? Entonces el Señor bien me dice también: en esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros. Entonces el Señor siempre, hermano, todo lo que el Señor fundamentó en su ministerio estaba basado siempre en lo que el Padre había tomado como fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Porque sólido es este fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Que es su palabra. ¿Dice amén? Y entonces Jesús viene ahora, hermano, mire, y trae esto. Por eso dice acá que cuando reedificaron, dice que aquellos hombres trajeron ofrendas voluntarias, dice, en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. No dijeron: vamos a hacer algo nuevo, algo diferente, sino dice: sobre sus mismos cimientos. Mire, y mire lo tremendo que es. Porque mire, hermano, sinceramente, cuando usted está bien cimentado, cuando usted está bien enraizado en la palabra, firme, le vienen los momentos difíciles y usted levanta sus manos y le dice: Señor, yo sé que esto se ha levantado en contra mía, pero tú eres poderoso para sostenerme, porque tu palabra me trae esta promesa, Señor. A ti correrá el justo y levantado será, Señor. Levanto mis manos y sé que tú me sostienes. Hermano, cuando usted comienza, usted como que recibe un poder y una fuerza sobrenatural sobre su vida. ¿Pero por qué? Porque sus cimientos están declarando lo que usted es. Pero cuando sus cimientos no están bien, hasta tiene problema de creer que Dios lo ama. ¿No ha conocido así a veces gente en el evangelio? Yo creo que a mí Dios no me ama tanto. Si Dios nos ama a todos. ¿Cuántos dicen amén? De que nosotros amemos a Dios diferente es otra cosa, pero Él a todos nos ama iguales. ¿Cuándo dicen amén? Bueno, leamos Esdras, porque le dije que vamos a terminar, ¿verdad? Esdras capítulo 3, unos 4 versos, hermano, y terminamos. Cuando los albañiles, Esdras 3, 10 al 13, ¿lo tiene? Por eso le decía que, hermano, cuando sus cimientos están bien sólidos, bien firmes, vengan problemas, vengan lo que venga, usted se va a gozar en el Señor. Porque, hermano, el gozo viene cuando los cimientos están bien puestos en la casa. Cuando damos gloria al Señor. Dice: cuando los albañiles habían echado los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes, dice, en sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor. Porque ¿qué dice, hermano? Porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor.
Cuando tú tienes bien cimentada tu vida en el Señor, no habrá demonio que impida tu alabanza, tu vida delante del Señor, tu exaltación y proclamación de lo que Dios es. Cuando tus cimientos están bien echados en tu casa, tú vas a magnificar y glorificar a Dios. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Pero cuando los cimientos no están bien cimentados, hermano, mire, porque los cimientos, yo reconozco que los cimientos que hoy tengo en mi casa, hablando de mi casa esta espiritual, hermano, no estaban así cuando comencé. Pero él fue poniendo ese fundamento, esos cimientos en mi vida como en los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora yo le puedo decir que verdaderamente yo sé en quién yo he creído. Cuando le damos gloria al Señor. Momentos difíciles, en todo lo que venga, hermano, yo he reconocido y le he dicho al Señor, tú sabes bien que todo está en tu mano. Y entonces mire, pero siga leyendo conmigo. Mire lo que dice el verso 12 al verso 13. Y dice: pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, ¿qué dice, hermano? Lloraban, mire, en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Mire, un clamor, unos gritos de júbilo, de alegría. Otros lloraban, hermano, pero no de tristeza, sino lloraban de alegría, que aquellos cimientos que el enemigo un día pensó que iba a destruir, ahora estaban echados nuevamente, hermano, en la casa del Señor, para sobreedificar aquella casa, para que su gloria continuara sobre aquella casa. Tal vez el enemigo piensa y te ha hecho creer en esta noche que tus cimientos y tus fundamentos ya son destruidos, pero el Señor te dice: así como estos cimientos volvieron a ser echados nuevos y trajo gozo y alegría, así mismo, dice el Señor, yo traeré a ti el gozo y la alegría. Mira, hermano, recíbalo del Espíritu Santo, recíbalo del Señor. Usted tiene fundamentos eternos. Y aquellos que nos estén viendo a través del internet, también en ellos hay fundamentos eternos que ningún enemigo podrá destruir. El enemigo, dice la Escritura, que cuando se enteraron que aquel pueblo gritaba y estaba aquella gran alegría, dice que dijeron los enemigos, se enojaron y dijeron: vamos a ir a destruirlos, porque estos ahora están pensando que porque echaron los cimientos ya la tienen hecha. Pero la obra se terminó, porque la mano de Dios estaba con ellos. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Mira, hermano, deja que el Señor ponga esos cimientos, los afirme en tu vida, y que nada ni nadie pueda moverte, aunque vengan los tiempos difíciles a tu vida. Fundamentos del principio formarán buenos hombres y mujeres de Dios. Fundamentos del principio hacen volver el corazón del hombre al Señor. Fundamentos del principio hacen que el hombre ame a Dios sobre todas las cosas. Fundamentos del principio prepararán a la iglesia para ese tiempo que está esperando de la venida de nuestro Señor. Póngase sobre sus pies en esta noche. Todo lo que Dios te ha hablado de su palabra,
ha puesto como fundamento en principios en tu vida. Pablo le decía a Timoteo: retén la forma de la sana doctrina en que fuiste enseñado. Le está recordando: mira tus principios fundamentales.